Buenas, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Agustín, de San Sebastián en San Agustín. Vamos entonces a continuar hoy con la clase de Apocalipsis. Hoy vamos a cubrir el capítulo 22 y el título de esta clase es Río de Agua de Vida. Vamos entonces, como siempre, vamos a empezar nuestra clase con la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis oídos y mi palabra, a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que en el Apocalipsis de Juan, Juan se imagina la salvación final de Dios como un mundo en el que están integradas la naturaleza y la cultura. Y este capítulo que vamos a empezar a hablar, vamos a empezar sobre el río de agua de vida. Vamos entonces a leer los primeros dos versículos del capítulo 22 del Apocalipsis, que dicen así. Dice: luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza, a una y otra margen del río. Hay un árbol de vida que da frutos 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Como vemos en este versículo, se nos dice algo un poco extraño, ¿verdad? Porque nos dice que en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida. Fíjense, aquí vemos que aquí se menciona solamente un árbol en singular, ¿verdad? Sin embargo, este árbol está a ambos lados del río, ¿verdad? Como podemos ver en esta figura, ¿verdad? Un árbol y con raíces a ambos lados del río. Ahora, estos versículos es interesante ver que aparecen al final de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que se hable del árbol de la vida. Como recuerdan, vimos el árbol de la vida, pero ¿en dónde? Pues en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habían dos árboles? El árbol de la ciencia, del mal y del bien, del que Adán y Eva no deberían de haber comido, ¿verdad? Y cuando ellos comieron de ese árbol, entonces murieron, no físicamente, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que estaba en ellos, entonces la perdieron completamente, ¿verdad? Y el otro árbol, aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, el otro árbol, el árbol de la vida, ¿verdad? Dios, en su infinita misericordia, puso un ángel para que montara guardia sobre este árbol. ¿Y por qué él hizo eso? ¿Se acuerdan del pasaje? Era un ángel que tenía una espada de fuego, ¿verdad? Y lo hizo porque para que de esta manera el hombre no pudiera comer de él y viviera eternamente en pecado. O sea, porque si una cosa es vivir eternamente en la gracia de Dios, ¿verdad?, y otra cosa es vivir eternamente en el pecado, que eso es el infierno. Por lo tanto, por eso Dios protegió al hombre para que no comiera de este árbol de la vida, porque entonces iba a vivir eternamente, pero en un estado de pecado. Ahora, vemos que, por ejemplo, la iglesia
Y los padres de la iglesia nos enseñan que nosotros tenemos acceso ahora a este árbol de la vida. Y este árbol de la vida es la cruz, ¿verdad? Y el fruto de ese árbol de la cruz es la Eucaristía, ¿verdad? Esa es la razón por la que Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, si volvemos al versículo 1, la imagen del agua saliendo del trono de Dios, ¿verdad?, que acabamos de leer del Apocalipsis, y del Cordero, se toma de Ezequiel, quien tiene una visión semejante, ¿verdad?, a esta que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 1, él dice: él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa, que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar, ¿verdad? Y también vemos que en Zacarías, capítulo 14, versículo 8 al 9 y 16, también Zacarías tuvo una visión que vio salir agua de la Jerusalén restaurada. O sea, Ezequiel vio del templo y Zacarías de la Jerusalén restaurada. Por lo tanto, el árbol de la vida que está junto al río, esto también es un reflejo de la visión de Ezequiel que tiene de árboles. En el capítulo 47, versículo 12, Ezequiel tiene una visión donde ve no uno, sino múltiples árboles junto al río, y sus hojas también se utilizan para sanar. Pero también, como hemos dicho anteriormente, la visión, el pasaje que más nos llama la atención y que más podemos encontrar más semejante y convincente es de Génesis, ¿verdad?, cuando nos habla del árbol de la vida. Y no habla solamente de un solo árbol, así como el Apocalipsis también nos habla de un solo árbol. Esta imagen también nos recuerda el primer salmo, que nos describe al hombre justo, ¿verdad? Y nos dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto al río, que da frutos a su tiempo y tiene sus follajes siempre verdes. Todo lo que él hace le resulta. O sea que vemos cómo se va entrelazando la imagen del templo, ¿verdad?, que sale agua del templo, sale agua de la ciudad restaurada de Jerusalén, ¿verdad?, la Jerusalén celestial. También entonces vemos cómo esta imagen del árbol, ¿verdad?, que da frutos, pues también se identifica con el hombre justo, ¿verdad?, que es como un árbol junto al río, que siempre da frutos, ¿verdad? Como vemos en el versículo 2 de este capítulo 22 de Apocalipsis, dice que este árbol da frutos 12 veces al año. Esto indica que es un signo o un símbolo del pueblo de Dios, ¿verdad?, la iglesia de los 12 apóstoles y el Israel restaurado, el Israel de las 12 tribus, ¿verdad?, tiene 12 tribus. Por tanto, ese es el simbolismo de de que da fruto 12 veces al año. Ahora, nosotros también podemos relacionar la descripción de este río a las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿verdad?, en el capítulo 7, versículo 37 al 38, donde nos dice: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, ¿verdad?, de él saldrán ríos de agua viva. Ahora, fíjense, muchas veces los eruditos bíblicos se quedan perplejos, o sea, se quedan atónitos ante esta aseveración de Jesús, ¿verdad?, en donde dice que él está citando la Escritura. ¿Y por qué se quedan perplejos? Porque no hay ninguna parte en el Antiguo Testamento que se dice de él saldrán ríos de agua viva, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo, leemos en Mateo o en cualquier otro evangelio, donde se hace una cita, como dice el profeta decía, o el salmista decía, y uno puede encontrar esa cita
así verbatim, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero sin embargo no hay ninguna escritura que diga que de él saldrán ríos de agua viva. Por lo tanto, ¿de dónde se está sacando esto Jesús, verdad? Lo que se cree, los eruditos bíblicos creen que Juan, lo que tiene al escribir esto sobre Jesús, tiene en su mente la visión de Ezequiel en cuanto a la procedencia de dónde salía el agua del templo. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús se dicen en el contexto, estas palabras de que de él saldrán ríos de agua viva, ¿verdad? En la fiesta, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, cuando se celebraba en esta fiesta la dedicación del templo. Por lo tanto, si esto lo dijo cuando se estaba celebrando la celebración del templo, ¿verdad? Por lo tanto, el cuerpo de Jesús es el verdadero templo, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 2, versículo 19-22. Y por lo tanto, está hablando del agua que va a salir de él hacia los creyentes. O sea, si como vemos en el Antiguo Testamento, el agua que salía del templo, en la visión de Ezequiel, ¿verdad?, y en la de Zacarías, pues entonces vemos cómo el templo ahora es Jesús. Por lo tanto, de Jesús es que es el verdadero templo, donde va a salir esa agua, ¿verdad?, de agua viva que va hacia los creyentes. Y a través de él, el Espíritu Santo va a ser recibido, porque eso es la bajada de agua viva, es el Espíritu Santo que se está recibiendo, ¿verdad? Aún más, Jesús insiste que las aguas van a brotar no solamente de él, de Jesús, sino también del corazón de los creyentes. Y esto es porque la iglesia es su cuerpo y por lo tanto también es el templo, ¿verdad? Si el cuerpo de Jesús es el templo de que brotan estas aguas vivas, entonces lo mismo es cierto de su cuerpo místico, ¿verdad? Como ustedes se acuerdan, San Pablo nos habla sobre el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Es lo que se llama el totus Christus, ¿verdad? El Cristo total. Por lo tanto, si sale de Jesucristo, que es el templo, es agua viva, pues va a salir de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo hace en nosotros lo que Él ya hizo aquí en la tierra, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y de la iglesia que va a salir es agua viva. ¿Ves cómo se va entrelazando el concepto de salir del agua del templo, salir del agua de Cristo, que es el nuevo templo, y que nosotros que somos por nuestro bautismo hijos del Padre, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo, pues de nosotros como creyentes también nos debe salir agua viva para que otras personas puedan beber, recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a continuar con el próximo versículo del 3 al 5, que dice así. Dice, no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. Sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Fíjense como Juan aquí nos habla que ya no habrá ninguna maldición más, ¿verdad? Esto sale de la visión de Zacarías en cuanto a la Jerusalén restaurada. En Zacarías, capítulo 14, versículo 11, nos dice, ya no habrá peligros de maldición para Jerusalén. Sus habitantes vivirán tranquilos en adelante, ¿verdad? La razón es que la ciudad de la Nueva Jerusalén no hay nada con mancha. Ella representa a la iglesia compartiendo la gloria de Dios, ¿verdad? Porque la Jerusalén nueva es una imagen del cielo, por lo tanto en el cielo nada manchado, nada con que sea impuro puede entrar, ¿verdad?
Por todo lo anterior, ¿verdad? No habrá necesidad del sol ni de la luna, porque su gloria, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, va a brillar y proveerá la luz a toda la ciudad, ¿verdad? Como nos dice San Pablo, una de las características de un pueblo, de un cuerpo glorioso, es que irradia luz. Y Cristo, como sabemos, cuando resucitó, pues es el tipo de cuerpo que tiene, ¿verdad? Por lo tanto, no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de ningún astro que dé luz, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo, Cristo en sí, va a ser lo que va a dar luz a toda esta ciudad, que es la imagen del paraíso, ¿verdad? Vamos entonces a seguir con los versículos 6 y 7, que dicen: luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas, ¿verdad? El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Y ahí se queda, ¿verdad? Es el versículo 7. Dice, estos versos, ¿verdad? Leímos solamente los versículos 6 al 7, pero verdaderamente este nuevo parte del Apocalipsis se extiende del versículo 6 al 21, ¿verdad? Y estos versículos del 6 al 21, que no hemos acabado de leer, obviamente, son como una conclusión no solamente de las visiones que se nos ha estado presentando en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, sino de todo el libro, ¿verdad? Estas palabras nos recuerdan la introducción del libro del Apocalipsis. El que habla puede ser que sea el ángel que a Juan le ha servido de guía. También puede ser el ángel de Cristo que aparece en el prólogo, en el capítulo 1, versículo 1. Voy a leerle ese capítulo, ¿verdad? Para que veamos de qué es lo que se está hablando. Porque verdaderamente, pues, dice así. El versículo dice, revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para que se manifestase a sus siervos, lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, ¿verdad? Que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio, ¿verdad? Y entonces luego, en los próximos versículos 4, pues entonces viene diciendo que saludo de Juan a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que este ángel del cual hablan estos versículos 6 y 7 puede ser o el ángel que ha guiado a Juan a través de todo el Apocalipsis, el ángel que lo lleva al cielo, después lo baja a la tierra, el cual al Juan se dirige cuando no entiende una visión que ve, y entonces el ángel le explica, o puede ser este primer ángel de Cristo que aparece en el prólogo, ¿verdad? Ahora, vamos a comparar estos capítulos de Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, que nos dice, esta es la revelación de Jesucristo, Dios que quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación, ¿verdad? Y inmediatamente vemos que en el capítulo 22, versículo 6, dice, el Señor que es Dios de los profetas y su Espíritu va a enviar a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto, ¿verdad? Fíjense cómo lo que quiero que vean es que estos versículos 6 al 21, ¿verdad? De los cuales hemos leído solamente el 6 y el 7, va a haber una correlación con el principio. Es como que Juan da un círculo completo y va a acabar en el último capítulo con el mensaje que empezó en el primer capítulo, ¿verdad? Vimos también que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3 dice, feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y
la escuchan y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Y entonces en el capítulo 22, versículo 7 dice, feliz el que guarde las palabras proféticas de este libro, ¿verdad? O sea, fíjense cómo utiliza las palabras casi textuales. Vemos también que uno de los pasajes del Apocalipsis es en el 1.3, donde nos dice, porque el tiempo está cerca. Y en el versículo 10, que no lo hemos leído todavía, dice, porque el tiempo está cerca. Fíjense, la misma frase, ¿verdad? La misma oración. Como vemos, el principio y el final del libro están íntimamente relacionados. También vemos que uno de los pasajes del Apocalipsis es muy parecido a un pasaje del libro del profeta Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 45 nos dice, el Dios grande te ha revelado lo que te ha de venir. ¿No es cierto que este fue tu sueño? Entonces puedes estar seguro de la explicación. Y aquí en el versículo 6 del capítulo 22 del Apocalipsis dice, donde nos dice, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios, ha enviado a su ángel para que muestre lo que ha de suceder, ¿verdad? El contexto general de Daniel capítulo 2 es bastante similar a Apocalipsis 22. ¿Por qué? Porque ambos pasajes describen el triunfo final del reino de Dios. Como ustedes saben, estos son los únicos dos libros de la Biblia que son del género apocalíptico. Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a seguir con el versículo 8 al 9, ¿verdad? Donde nos dice lo siguiente. Nos dice, yo Juan fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú. Tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro, a Dios tienes que adorar, ¿verdad? Fíjense que Juan se hace testigo, ¿verdad? Como uno que ha visto y ha oído de las visiones que él no ha descrito aquí en el Apocalipsis. Al hacer esto, Juan no está diciendo que estas visiones son verdaderas. Créanme, yo las he visto y yo no estoy mintiendo, es básicamente lo que está diciendo. Al hacer este testimonio, Juan está poniéndose bajo juramento, garantizando la veracidad de lo que hemos estado leyendo en el libro de Apocalipsis. Cuando leímos el capítulo 19, versículo 10, ¿verdad? Vemos que a Juan lo regañaron por arrodillarse y adorar a un ángel, ya que solamente Dios es digno de adoración. Y esto le recuerda a Juan que él es simplemente otro servidor. En esta frase vemos como Dios eleva a aquellos que lo siguen a él al nivel de los ángeles. De esta manera, junto a la hueste o ejércitos angelicales, podrán adorarlo y servirlo a él. O sea que esta segunda vez donde se arrodilla, se lo recuerdan otra vez. Porque ya se lo habían dicho en el 19. Como vemos, Juan pues todavía tiene la mentalidad del Antiguo Testamento, donde los ángeles estaban por encima de los seres humanos, ¿verdad? Y Dios se comunicaba con los seres humanos solamente a través de los ángeles, ¿verdad? Pero ahora que ha venido Jesucristo y que nosotros somos parte de la familia de Dios, otra vez, ¿verdad? Y que somos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y el templo del Espíritu Santo, entonces ya estamos a un nivel de igualdad, ¿verdad? Con los ángeles. Vamos entonces a seguir en el versículo 10 al 13, que nos dice lo siguiente. Dice, luego añadió, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose.
ten en cuenta que vendré pronto y que traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, ¿verdad? Fíjense, el mandato que nos dice aquí, ¿verdad? No ponga en lenguajes cifrados o secretos, que es la palabra para cifrados, ¿verdad? Cuando uno descifra es que clarifica un secreto, por tanto, no ponga en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, ¿verdad? Implican que las profecías van a ser realizadas pronto, ¿verdad? En Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice justamente lo opuesto, porque en Daniel nos dice, y tú, Daniel, trata en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Como vemos, Juan básicamente nos está diciendo que el final ya está a punto de llegar, ¿verdad? Dado que la venida de Jesucristo es inminente, a Juan le dicen que deje que los malvados sigan su camino, ya que el tiempo se acerca. De la misma forma, el justo debe continuar soportando hasta que venga el juicio de Dios, ¿verdad? Esto me trae a la mente, por ejemplo, el pasaje de Romanos, capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, ¿verdad? Donde básicamente Dios está, Pablo está hablando sobre las personas que caen en el pecado de idolatría, ¿verdad? Y en ese pecado de idolatría, una de las consecuencias que Pablo nos dice, ¿verdad? Es que donde verdaderamente pues dice, dice, por lo invisible de Dios, desde la creación del mundo se manifiesta la inteligencia a través de su obra y su poder eterno, ¿verdad? Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en su razonamiento y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación de forma humana corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez que del Creador, que es bendito de los siglos, ¿verdad? Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometieron actos infames, hombre con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido por su extravío, ¿verdad? O sea que, como vemos, Dios, esto trae a consecuencia de que ya está al final, por lo tanto, Dios va a dejar, le dice a Juan, que deje que los malvados, ¿verdad? Sigan en su pecado, y ese pecado va a ser su propia castigo, ¿verdad? Por eso dice que porque toda obra será juzgada por Dios, incluso dice todo lo oculto, ¿verdad? Y nos dice en el Antiguo Testamento se pone en claro que Dios va a juzgar a los malvados, y esto es inevitable. En Eclesiastés, versículo 12 al 14, se nos dice, porque toda obra será juzgada por Dios, incluso todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Además, Dios nos dice claramente que Él mismo es Dios Todopoderoso, y se sentará a juzgar a todo el mundo. Él mismo se identifica como el Alfa y el Omega, ¿verdad? Como en la Eclesiastés dice que Él va a juzgar todo lo oculto. Eso nos tiene que traer a la mente lo que le pasó al rey David, ¿verdad? Donde David, pues,
mandó a buscar la esposa de Urías, se acostó con ella, la embarazó, después mató al marido para quedarse con ella. Y cuando el profeta Natán a través del profeta Natán, le dejó saber que era lo que había hecho malo. David se arrepintió, pero sin embargo Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa, y le dijo que lo que él había hecho a escondidas, oculto, Dios lo iba a hacer en público, a la luz del día. Y eso se cumplió, esa profecía del profeta Natán se cumplió cuando el hijo mayor de David le quitó el trono y David tuvo que huir de Jerusalén. Cuando Absalón llegó a Jerusalén, una de las cosas primeras que hizo fue que puso una cama en la plaza pública y allí tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre, ¿verdad? Delante de todo el mundo, porque él lo hizo eso para probarle a todo el mundo que lo que era de David ahora era de él, y que él era el nuevo rey de Israel. Por tanto, ahí se cumplió de que David hizo a escondida con Betsaida, ¿verdad? Cometió el pecado de acostarse con ella, que estaba casada con uno de sus generales, pero que Dios iba a hacer eso en público, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice el Eclesiastés. Dice, porque toda obra será juzgada por Dios, incluso todo lo oculto, a ver si es bueno o es malo, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con los próximos versículos, el 14 y el 15, donde nos dice: dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los pejos, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y los aficionados a la mentira. ¿Verdad? Fíjense que la descripción como vemos aquí, Jesús envía a su ángel para que lleve su testimonio. De la misma forma como en el Antiguo Testamento se veía a Yahvé enviando a su ángel para que llevara su mensaje, como vemos en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Este testimonio es específicamente para las iglesias, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis, capítulo 1 al 3, ¿verdad? Lo que estamos, la descripción de los justos que estamos hablando aquí, ¿verdad? Como aquellos que lavan sus vestiduras y comen del árbol de la vida, nos trae a la mente los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Es a través de estos dos sacramentos que los creyentes entran en la santa ciudad, la iglesia. Los padres de la iglesia vieron en estos sacramentos con el simbolismo que nos describe el Evangelio de Juan. En el capítulo 19 nos dice: la sangre y el agua, ¿verdad?, salieron del costado de Cristo. Los padres de la iglesia también vieron en esta imagen a la iglesia, la nueva Eva, que en los sacramentos de bautismo y de la Eucaristía se formó del costado de Cristo, ¿verdad? Así como Eva salió del costado de Adán, pues así la iglesia salió del costado de Cristo, la nueva Eva, la nueva la iglesia. Vamos entonces a seguir en el versículo 16, que dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Bueno, como vemos aquí, ¿verdad? Aquí sí que vemos que Jesús envía a su ángel para que lleve su testimonio. Y de la misma forma como en el Antiguo Testamento se veía a Yahvé enviando a su ángel para que llevara su mensaje, que lo vemos en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Este testimonio es específicamente para las iglesias, presumiblemente las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, en el capítulo 1 al 3. En otras palabras, las profecías del libro de Apocalipsis concernientes a la destrucción de Jerusalén son una advertencia para las 7 iglesias que están en Asia. De la misma forma como juzgarán a Jerusalén por su infidelidad, así también juzgarán a las iglesias cristianas en Asia Menor, a menos que se arrepientan.
¿verdad? Como se acuerdan, al principio, pues en estos primeros capítulos, estas 7 iglesias de las que se nos habla, vemos cómo Juan les dice claramente a estas iglesias que están en tela de juicio. Dice: por ejemplo, a la iglesia de Tiara: escribe al ángel de la iglesia de Tiara, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad y tu fe, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero debo decir que en tu contra, que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que engaña a sus siervos, induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a ídolos. O sea, ven como cada una de estas iglesias pues le dice lo bueno que están haciendo, pero entonces dice lo malo y el castigo que va a sobrellevarla a ella, ¿verdad? También en este versículo que acabamos de ver nos habla del título de Jesús como el brote y el descendiente de David, ¿verdad? Ese título viene del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que dice que una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Como sabemos, Isaías profetizó el tiempo cuando aplastarían al rey davídico. Esto ocurrió en el año 586 a.C., ¿verdad? Cuando los babilonios mataron al rey Sedecías y a sus hijos, y al resto de los judíos se los llevaron como cautivos a Babilonia, ¿verdad? A Sedecías primero mataron a sus hijos delante de él y luego le sacaron los ojos y se lo llevaron destejado a Babilonia y murió en Babilonia. Por lo tanto, Jesé, que era el padre de David, ¿verdad? Cuando murieron los descendientes de David, parecía como si se hubiera cortado el árbol familiar de Jesé y que lo único que quedaba era el tronco. Sin embargo, Isaías vio que el reino no sería derrotado. Vio que un Mesías aparecería simbolizado por una rama que crecería del árbol de Jesé y este restauraría el reino. Jesús, el verdadero Hijo de David, lleva a su plenitud esta profecía como la estrella de la mañana, ¿verdad? Él trae el amanecer a una nueva época, ¿verdad? Mientras que Israel creía que ya el linaje de David se había acabado con Sedecías, pues todavía quedaba esa ramita que era el Mesías, Jesucristo, que vino a restaurar el reino de David, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a leer el versículo 17, que dice así, dice: el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga que diga, ven, el que tenga sed que se acerque, el que quiera recibirá gratis agua de vida, ¿verdad? Noten que en este pasaje la relación tan cercana entre el espíritu y la novia es una lección bien profunda en cuanto a la relación entre el Espíritu, María y la Iglesia. Como vemos, el Espíritu Santo es ese lazo interpersonal de amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu une la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que Él mismo, ¿verdad? Que Él mismo. En Él, en el Espíritu, el Padre le da al Hijo todo lo que Él es y el Hijo le responde dando toda su vida de vuelta al Padre, ¿verdad? Por lo tanto, el amor de ellos no es dado en un momento en específico, sino que una dinámica eterna de dar vida y amor. En otras palabras, es un eterno acto de dar. Esta acción y este lazo de amor es el Espíritu Santo. Ese amor entre el Padre y el Hijo, eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y con esto le vamos entonces a terminar aquí
con la clase de esta noche, ¿verdad? Vamos entonces a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.